Nuestra cabina en el estudio A. Eso ya. Muy bien, muy bien. El de Bueno. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Platícanos, Pues otro jueves. ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar ahora de la región de Champagne. Una región histórica, muy famosa por sus vinos, que curiosamente no siempre fueron espumosos los vinos, ¿no? Champagne se localiza en una de las zonas más elevadas del paralelo, cerca de donde ya no se pueden sembrar uvas por lo frío. Están más o menos a 49.5 grados. Y aparte del 50, pues ya es muy frío. O sea, las parras ya no prosperan. 49 grados Fahrenheit. No, la paralelo. El paralelo, Sí. ok. Entonces, se dice pues que se siembra entre el paralelo 30 y el 50, aunque juega mucho también la altura. Por ejemplo, hay lugares como Salta, en Argentina, que son unos viñedos de 1.500, 2.000 metros de altura. Los de Cananea, el 4... Bueno, también, pero me refiero, está cerca del Ecuador de alguna manera. Okay. Sí, y sin embargo, pues no muy nos alto. da la altura contra paralelo, ¿no? Bien, entonces, aquí la región de Champagne es rica en un suelo de calcita. Y el suelo de calcita nos da una particularidad, almacena mucha agua y le permite a la parra fabricar mucho ácido málico, por eso son de alguna manera también los vinos ácidos, porque son unas uvas que no están demasiado maduras. Por el clima, también la variedad nos aporta el ácido. Sí, no tiene el dulzor, ¿no? Sí, porque no llegan a madurar. A madurar tanto. ¿Qué lugar estamos viendo en la foto? Mira, estamos Rafa? viendo la Catedral de Reims. Ándale. Ahí, Reims tiene aquí una historia muy bonita en las coronaciones de los reyes. Ahí se coronaban. Sí, desde Luis Notre Dame. VIII en 1223 fue el rey que coronan por 600 años hasta 1824 de Carlos X fue el último rey coronado ahí. Y el más famoso, digo, por su frase, ¿no? Fue Enrique IV, cuando dijo, París bien vale una misa. Era un hugonote, Sí. pero ese fue ya en la Edad Media. Sí. Ese fue mucho tiempo después. Sí, París bien vale una misa porque era un protestante que se convirtió al catolicismo. Oye, sí, a convertirte para... Exactamente. Me convierto, dijo. Pues, Enrique era el rey de Navarra. sí, es como si en este equivalente le dijeras, ¿quieres ser candidato de Morena? Dice, pasarte, me Sí. paso. En ese lugar, ahí, en ese suelo, se perforaban unos pozos y de una manera vertical, más o menos a 30 metros, y hacían túneles. Cuando ese tipo de suelo, esa calcita, no le ha dado el aire bien, está blando, se puede excavar, y una vez que entra en contacto con el aire se endurece. Entonces ahí se refugiaba el pueblo desde 400 años después de Cristo. Bueno, los romanos tenían su ocupación desde el 50 AD hasta circa cuando cae el Imperio Romano, 460, 70 por ahí. Sí. Esa fue la ocupación romana. Oye, entonces eran como catacumbas. Eran unos refugios que se construían. Más o menos a la fecha son 250 refugios que los utilizaban las personas de aquel entonces cuando llegaban los hunos, los godos, los visigodos, llegaban Era una manera de esconderse, exactamente. Entonces ahí se llaman los crayers, se llaman. Las champagne en realidad toman una relevancia en la realeza, por eso son los vinos de champagne relacionados con celebraciones. Siempre. Pero no siempre fueron espumosos. Los vinos de champagne fueron desde el año de 900, 800, vinos de la Riviera, que le llaman, y vinos de la montaña. Oye, Rafa, Sí. una pregunta que, por lo que estás diciendo, ¿la champaña es una denominación que así se llama ese licor o es un vino? No, es un vino. Es un vino. Es ok. un vino que había espumoso, hay espumoso obviamente, que es lo más conocido, pero antiguamente los vinos de champagne no eran espumosos. Eran blancos y eran tintos. Un tinto muy claret, muy delgadito el color, precisamente por la falta de sol. Y la todavía madurez. se ven unas champañas rosadas, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Eso se llama, la champaña rosada, entra en contacto de alguna manera en la Pinot Noir, que es la uva que tiene color de las tres principales uvas, y se hace una champagne rosada. Sí. Y hay champán que son de uvas negras, Pinot Noir,
pero que resultado es una champán blanca. Ah. Se llama Blanc de Noir. Blanco de negro. Pero hoy día la espuma es así como que la cosa especial de la champaña. Mira, fíjate que los ingleses fueron los primeros en empezar a agregarle melaza, melaza. Y de ahí viene la espuma. Y de ahí, ellos no sabían exactamente qué iba a pasar, querían darle ciertos sabores, y resulta que, por ejemplo, aquí estamos Dom Perignon. Dom Perignon nace en 1638-39. Se supone que él estuvo en la abadía de Hautvilliers. ¿Era monje? Era un monje, estuvo en esa abadía y él ha aprendido en San Hilario, un poquito antes, porque en San Hilario en 1530 se tiene, en Carcassonne, se tiene la primera evidencia de que se producía vinos con espuma, pero por accidente. Y le llamaban vinos del diablo porque explotaban en medio de la cava. No estaban atorados. Exacto. Y no tenían entonces el corcho, tenían un broquelet que se llamaba, no tenían la jaula especificada, que esa ya la inventa Jacquesson en 1800 y tantos, Adolphe Jacquesson. Y entonces en aquellos tiempos llega Dom Perignon a hacer algunas mejoras. Él no inventa la champán. La champán fue en realidad una serendipia, una situación en la cual se fue poco a poco perfeccionando, pero los ingleses, hay un reporte en 1662 de Jacques Merret, que reporta al Colegio Real de Londres la elaboración de un vino que tenía espuma. En 1698, alrededor, ya oficialmente los franceses producen lo que es la champán. Oye, Rafa, tengo muy presente que nos has abierto champañas en otros programas y lo que tú recomiendas, cómo se abre una champaña. Bueno, vamos a hacerlo en otro programa, lo vamos a hacer así ya más, vamos a hacer un sablaje también. Ajá. Vamos a degollar sería interesante. con un sable, ¿no? Bueno, esto se coloca a 45 grados, primero se libera la jaula, siempre cuidando que esté muy fría la champán, muy fría, 6 grados más o menos. Entonces eso va a evitar que si estando caliente, pues aumenta la presión, porque normalmente una champaña tiene entre 5 y 6 atmósferas, 3 veces más que la llanta de tu carro. Por eso es que siempre van a ver ustedes los espumosos en champán o la cava, tienen un cristal muy grueso y una estructura que se llama el punt adentro, como una bóveda. Para evitar que eso reviente la botella. Le da mucha estructura de tipo para soportar las presiones tan elevadas. Pero ¿no? está un poco acostada la botella y... A 45 grados para que no se derrame el líquido. Entonces rotas poco a poco la botella, no el corcho. ¿Qué hacemos nosotros del corcho, no? Entonces, el corcho les damos a empezar a dar vuelta. El corcho debe de salir con un pequeño suspiro, no con un pop. Saca ojos. No, es exactamente. No es, porque además de peligroso, pues no es parte de la etiqueta de abrir una botella. Además se pierde mucho gas y se pierde mucha champaña. A veces líquido, cuando no está a buena temperatura, sale un chorro así como cuando festejan en la F1, ¿no? Ándale. O las ligas mayores. Y en esa zona pues, de champán se va creando la asociación entre los vinos de champán y los reyes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros que la champán sea, ahora obviamente ya con espuma, pero antes el champán se servía en los banquetes reales. Por eso hay la celebración asociada a la palabra champán. Oye, esa denominación de origen, ¿se puede hacer champaña en otras partes que no sea esa región? No se puede hacer champán, se puede hacer el método tradicional. El vino espumoso. Que es cuando, por ejemplo, primero tomas un vino tranquilo, que se llama vino sin gas, que la casa productora de champán tiene sus recetas. Entonces, a eso le agregas, en su momento lo envasas y le pones un clarificante, le pones nutrimentos, le pones, ¿cómo se llama?, las levaduras, y le pones azúcar. Entonces, más o menos por cada 4 gramos te da una atmósfera de presión. Que en el principio pues no se entendía muy bien ni siquiera que existían los microbios ni nada de eso. Pues imagínate. Bueno, entonces al cabo de un tiempo esa champán ya llegó a su momento de crecer la espuma, como le llaman en los franceses, el tiempo que lleva hacer la espuma. Es decir, todo ese CO2 se va disolviendo
y el azúcar se termina la fermentación y se quedan las lías que son las de levaduras, que están muertas ya, para darle textura y sabor. Entonces se almacena durante X número de meses en sus lías. Para ese momento están con una corcholata, no están con un corcho. También en política. También con un corcho, ¿sí? Corcholata, que entonces viene el periodo del degüello, que le ponen la nariz o el cuello en una salmuera congelada o una salmuera por debajo del punto de congelación, lo pasean por ahí y ese queda un taponcito. Y existe un taponcito dentro del plástico que se llama bidul y se deposita todo eso y se clarifica. Entonces, lo hacían a mano, antes a la volée se llamaba, lo hacían así como si fuera un degüello y salía botando eso. Al final, para recuperar esa pequeña cantidad de vino que se había perdido, le damos entonces el grado de azúcar de despedida, que se llama el dosage de expedición, ¿sí? Cuando ya se va pues al mercado, ¿no? Entonces lo que hacen, le agregan el azúcar de diferentes estilos de azúcar o de dulzor, son desde la brut natural hasta la dulce, que tiene hasta más de 50 gramos. Oye, Rafa, nada más mi última pregunta de mi parte. ¿Por qué es caro? ¿Por qué tiene esa fama de ser algo costoso? Los terrenos ya son unos lugares muy caros, ya cuestan mucho, cuesta mucho mantenerlo vigilada, la siembra, hay muchos factores de riesgo, heladas, una serie de cosas, entonces eso te sube el precio. Y sube el precio más cuando son añadas específicas, donde salió tan bueno el caldo que no lo van a mezclar y van a hacer generalmente, o lo van a mezclar mínimamente y van a darle una añada determinada. Entonces el cuido que tiene a través cuesta mucho el mantenimiento, pero también cuesta la marca, el nombre, porque por ejemplo la cava la hacen exactamente de la misma forma, con otras uvas, con otros terrenos, pero el método tradicional lo puedes tú decir en la etiqueta, lo fermenté en botella por segunda ocasión y el método tradicional es el mismo. Champaña no puede llamarse, porque es igual que el tequila, no puede llamarse tequila fuera de las zonas de limitación de origen. Exactamente, sí. Y en la coronación había una dinastía muy curioso la anécdota esta, del rey Clovis. Clovis, alrededor de 496 por ahí, era literalmente perseguido por el arzobispo de Reims, Remy, ahora San Remy. ¿Okay? Entonces él le decía, ¿por qué no te conviertes al catolicismo? Y él le decía, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, si tu Dios, el católico, me hace ganar mis batallas, pues yo me convierto. Ándale, entonces dice que hizo una especie de bendición este arzobispo sobre un barril y le dijo, mientras este barril está lleno, tú vas a ganar tus batallas. El barril nunca se secó y Clovis se bautiza y nace una nueva religión para Francia y nace un nuevo nombre para Francia como país. Que viene de la palabra Franquia. Los francos. ¿Sí? Entonces una anécdota muy bonita, y también cuando Atila trata de conquistar la zona cerca de Champagne, Saint-Alpin, en 400, abajo de 450, porque fue conquistado o vencido Atila, o el que era el rey, era el jefe de los hunos. Atila lo vence las fuerzas combinadas del Imperio Romano, ¿no? En 451. Y entonces terminamos pues con que sale Saint-Alpin y le hace un conjuro, le hace una petición a Dios y sale corriendo Atila. No pudo con Saint-Alpin. Oye, Rafa, y nada más rápidamente ya para maridaje en torno los maridajes, mira, la acidez que te da la champán es muy, muy de acuerdo con los alimentos grasos. Puede ser un queso graso que lo va a cortar como un cuchillo, la grasa,
Y también las frituras, las papas fritas, los calamares a la romana, son excelente maridaje. Ándale. Pero también lo puedes hacer con muchas otras cosas, no nomás hay que pensar lo clásico. También Pues puedes... has hecho maridaje Lo con puedes hasta maridaje con carne asada. Hasta con hot dog, hiciste maridaje en una ocasión. Exactamente, entonces no hay que cerrarnos a lo que dicen que debemos de hacer. Esto es como un canvas en blanco, el pintor tiene que crear y tiene que poner el reto en el canvas. Igual, el maridaje, lo peor que puede salir es que pues no te salga, no te guste. No te gustes todo. Eso es todo. ¿sí? Rafa, buenas noches. Oye, nada más Danos rapidito, la algunas marcas del mercado aquí. Aquí hay muchas marcas conocidísimas como Bio de Clicquot, está la Moet Chandon. Ponsarán, sí, Moet Chandon, son de las marcas que vas a... Las clásicas. Charles Hitzig, está Runard. Oye, Kirkland ya tiene su marca. Sí tiene y es muy buena por el precio-calidad. Ronda en los 600 pesos, Órale. más o menos, el blanco, y un poquito arribita el rosado. Órale. Pero ese realmente te paga de vuelta más cuando el resto de la champaña empiezan en 1200, 1300 y de ahí te vas a varios miles. Órale. Quisiera nomás citar a Napoleón que decía, la champaña la bebo cuando tengo el festejo de mis victorias y la bebo cuando me consuelo en mis derrotas. Sí, O pero sea las que veo. siempre la bebía. Pero siempre las veo. Siempre la bebía. Rafa, Chaparro, la borracho. frase de despedida. Bueno, muy bien. Entonces, el vino es historias, magia y tiende puentes de amistad. Muy feliz jueves. Puentes de amistad, muy bien. Gracias, Rafael Íñigo Pavlovich, doctor Rafael Íñigo Pavlovich, con su gran talento y su gran conocimiento en torno a los vinos. Hoy hablando de champaña, para que nos quede claro a todos, la champaña es un vino, o sea, es un vino. O sea, porque decíamos, no, la champaña es champaña. No, pues sí es champaña, pero es un vino denominado así y dicho por nuestro experto y nuestro gran amigo.